Hola, hoy nos encontramos una vez más para trabajar junto contigo, tercer año de secundaria, en la asignatura de lenguaje, un tema muy conocido. Un tema que desde la primaria, se nos viene enseñando y que cada día debe ser un reforzamiento más para nuestros conocimientos, ¿sí? ¿Cuál será el tema? Te invito a que abras tu libro en la página número 107 y ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? ¿Ya lo ubicaste? Correcto. A ver, ¿cuál es el tema que vamos a trabajar? Es sobre la oración, pero tú lo tienes ahí como sintaxis, unidades sintácticas y reconocimiento, ¿sí? Cuando hablamos sobre unidades sintácticas o sobre reconocimiento, estamos hablando sobre los tipos de sintagma. Y dentro de ellas vamos a encontrar a las unidades sintácticas. Y dentro de las unidades sintácticas, este tema, que es la oración. ¿Para qué? Para luego poder entender y de esa forma desarrollar sin ningún problema el tema que a continuación seguiría. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, todo ese tema, sintaxis, unidades sintácticas y reconocimiento, lo hemos resumido en la oración. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bien. Obviamente que si te pregunto, ¿qué es la oración? Tú vas a responderme sin ningún titubeo, ¿verdad? Sí, porque yo sé que eres súper inteligente. Entonces, si yo te preguntara, ¿qué es la oración? Tú me dirías que es correcto, un conjunto de palabras que tiene sentido completo. O una palabra que tiene sentido, ¿verdad? Muy bien, puede ser expresado en una frase o en un enunciado. ¿Es verdad? Sí. Y que para ello, existen una serie de cosas que de una u otra manera van a formar, esa oración. Pero vamos a ver de qué manera lo desarrollamos en esta mañana. Miramos la pantalla entonces. Dice, observa y responde. A ver, hay una figura aquí. ¿La ves? Si nosotros empezamos a describirla, vamos a encontrar a un bello animal aquí en el dibujo. Pero en la realidad, en la vida real, este animal no lo vamos a ver ni por los parques, ni en los corrales de nuestra casa, ni en el interior de nuestra casa. ¿A dónde lo observamos más? En el campo, correcto. Cuando se va al campo, qué aire para fresco, limpio se respira, ¿verdad? Tranquilidad, el sonido de los pájaros y ver este animal cómo trabaja día a día es hermoso, ¿no? No el sufrimiento, sino la forma como se ha hecho y cómo Dios ha sido tan grande al crear un animal así, para que ayude al hombre en el campo. Algunos lo hacen, o mejor dicho, hacen uso de su ayuda de una manera correcta, otros ya de forma abusiva, ¿no? Pero no vamos a ver esa es la forma de trabajo en este animalito, sino este animalito. ¿Qué es? Un burro, ¿verdad? ¿Crees tú que haya existido o existe un autor, un escritor, como tú lo quieras llamar, que se inspire en él para crear una obra o una historia? Sí, de los animales se pueden crear historias. Tenemos al gran escritor iqueño Abraham Valdelomar, quien en una de sus obras representa cómo un animal llega a su casa y forma parte de ellos, no como un ave, sino como un integrante más. Correcto, el caballero Carmelo. Entonces, ¿crees tú que aparte de Abraham Valdelomar existe o han existido otros autores o escritores que también se han inspirado en animales como ellos, ya sea un ave, sea un mamífero, sea cual sea, para escribir una obra? Sí, y él es una de ellas. A ver, vamos a ver, ¿cómo se titula este cuento o esta obra? Correcto, Platero y yo. Pero aquí no vamos a leer toda la novela, toda la obra, simplemente un pequeño fragmento. Y a continuación dice, a ver, Platero es pequeño, peludo, suave. Miren qué bonita descripción, ¿verdad? Pequeño, peludo, suave, de un burrito. Imagínense, es tan blando por fuera. Se diría todo de algodón que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Qué hermosa descripción, imagínense, miren, ¿no? Describir así a un animalito que es utilizado en el campo para trabajos rudos, fuertes, pesados, ¿verdad? ¿Qué más dice? Lo dejo suelto y se va al prado. Acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas
celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente. Platero viene a mí como un trotecillo alegre. Miren qué bonito, qué bonita expresión del autor para este animalito. Seguimos. Dice, a ver, mírenlo, otra forma también, ¿verdad? Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, las mandarinas, las uvas moscateles, todas las ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, igual que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Miren cómo describe el autor. ¿Cómo se llama el autor? ¿Lo recuerdas? Correcto, Juan Ramón Jiménez. ¿Peruano? No, él es de España, español. Entonces, así como Abraham del Omar y como Juan Ramón Jiménez, escribieron o se inspiraron en estos animales para crear una historia. No lo vieron de una manera, el ave, por ejemplo, que es utilizado para alimentarlo y luego ser consumido. No, ni el burro para las cargas pesadas en el campo, sino que en ellos han observado algo más, una característica más en ellos. Por ejemplo, el caballero Carmelo, que es un ave, pues una clase de aves, ¿verdad? Esbelto, colorido, ¿no? Y como en su primera pelea vence al ajiseco, sale ganador, pero al final muere. En este caso de Platero, es un burrito, que muchos lo ven simplemente sucio, en el campo, para trabajos rudos, pero en este caso Juan Ramón Jiménez lo describe de otra manera, como un niño, como lo dice acá, ¿no? Como una niña, tierno, dulce, juguetón, dice, fuerte y seco por dentro, pero fuerte y seco por dentro como si fuera de piedra. Pero antes lo había descrito, ¿no? Suave, pequeño y peludo, decía, ¿verdad? Que pareciera todo de algodón. Muy bien, pero más que el análisis de este fragmento, aquí hay algo para resolver y así ayudarnos en el tema del día de hoy. A ver. Respondemos. 1. ¿Cuántas oraciones encuentras en el texto leído? Ajá. ¿Contaste las oraciones que hay en el texto? No. Pasó desapercibido, ¿verdad? Entonces vamos a retroceder para ver cuántas oraciones encontramos. Muy bien. ¿Cómo nosotros descubrimos dentro de este fragmento, de este pequeño texto, la cantidad de oraciones? Porque las oraciones terminan en punto. Entonces vamos a ver cuántas oraciones hay aquí en este pequeño texto. En esta primera parte. Platero es pequeño, peludo y suave. 1. Es tan blando por fuera. Punto. 2. Se diría todo de algodón que no lleva huesos. Punto. 3. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual 2 escarabajos de cristal negro. 4. Lo dejo suelto y se va al prado. Punto. 5. Acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Punto. 6. Lo llamo dulcemente. Punto. 7. Platero viene a mí con un trotecillo alegre. 8. Si nos damos cuenta, aquí hay 8 oraciones nada más. Continuamos. A ver. ¿Cuántas quedamos? 8. Muy bien. Come cuanto le doy. Punto. 9. Le gustan las naranjas, las mandarinas, las uvas moscateles, todas las ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Punto. 10. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Punto. 11. ¿Cuántas oraciones tiene este pequeño texto? 11 oraciones. No lo olvidemos. Ahora sí, nos vamos al banco de preguntas. Dice, ¿cuántas oraciones encontramos en el texto que acabamos de leer? ¿Cómo se titulaba? Platero y yo. ¿Cuántas oraciones? 11, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Existen 11 oraciones. Correcto. ¿Y cómo la descubrimos? Ah, por los puntos. Seguimos. 2. ¿Quién es el personaje de esta historia? Ya lo sabes. No el burrito. A ver, ¿quién es? El personaje de esta historia es Platero. Muy bien, porque ese es el nombre que el autor le ha dado y que aparece en la obra. 3. ¿Quién era Platero o quién es Platero? Lo hemos observado en 2 figuras. ¿Quién es? ¿Un gallo? No. ¿Una vaca? No. Platero es un burrito. Muy bien, un burro o un burrito, como tú lo quieras llamar, ¿verdad? Y pregunta número 4 dice,
¿Cómo reconoces una oración dentro de un texto? Una pregunta muy interesante. Y ya lo sabemos. ¿Cómo? Lo reconocemos o se reconoce una oración dentro de un texto porque el enunciado termina en correcto, punto, en punto. Muy bien. Entonces, una vez dando respuesta a estas 4 interrogantes y habiendo leído ese pequeño texto, se nos hará fácil responder entonces qué es una oración, ¿verdad? Pero antes vamos nosotros a recordar unas cositas más para llegar finalmente al punto de la oración. A ver, veamos. Analizamos, dice. Para el estudio de la oración conviene hacer mención de 2 disciplinas científicas de carácter complementario como son la morfología y la sintaxis. Ambas son parte de la gramática, que a su vez es parte ¿de quién? De la lingüística. Correcto. Recordemos un poco, ¿qué era la morfología? Ese tema ya lo hemos estudiado. Simplemente lo vamos a recordar a través de un pequeño concepto, pero pequeño y significativo. La morfología es una rama ¿de quién? De la lingüística, que se ocupa ¿de qué? De estudiar la estructura ¿de quién? De las palabras, su forma interna, su raíz y sus accidentes gramaticales. Recuerda, la morfología es una rama ¿de quién? De la lingüística. ¿Y se encarga de qué? De estudiar la estructura ¿de quién? De las palabras. ¿Qué más? Su forma interna. ¿Qué más? Su raíz y sus accidentes gramaticales. Muy bien, continuamos. Siguiente, dice. ¿Qué es la sintaxis? Eso sí es muy interesante. Cuando hablamos de sintaxis, se refiere a algo que de repente ya lo sabes, o aquí lo vamos a descubrir o a recordar. Es otra rama ¿de quién? De la gramática, al igual que la morfología. Pero ¿cuál es la función de la sintaxis? Estudia la manera cómo se combinan y ordenan las palabras. ¿Para qué? Para formar oraciones. Entonces, la sintaxis, su función es de ordenar y combinar las palabras para formar oraciones. Analiza las funciones de aquellas que aquellas desempeñan, así como los fenómenos de concordancia que pueden presentarse. La unidad es el sintagma. Muy bien, ¿cuál es la unidad de la sintaxis? El sintagma. ¿Para qué sirve? Para ordenar y para crear ¿qué? Oraciones. Muy bien. Dice, la sintaxis se puede decir que gracias a ella se establecen o se puede establecer de manera correcta de formar o para formar una oración. Repetimos, se puede decir que gracias a la sintaxis se puede establecer la manera correcta de formar una oración. Hay que señalar además que, como es lógico, cada idioma tiene su propia gramática y su propia sintaxis. ¿Es verdad? No todos se escriben de la misma manera. Bien, continuamos. Ahora veremos qué es el sintagma. Ajá. Sabemos que existían, o nosotros nos han dicho que existen 2, nominal y verbal. Vamos a ver si solo hay esas 2 o hay más. Dice, el sintagma es la unidad de estudio de la sintaxis. Se conoce como sintagma al conjunto coherente ¿de qué? De palabras, organizadas alrededor de un núcleo y con una unidad de función. ¿Cuál es la estructura de un sintagma? Modificador, elemento nuclear y modificador. Por ejemplo, el es un modificador, auto es un elemento nuclear y rojo es un modificador. Si nos damos cuenta, dice el auto rojo, vendría a ser un sustantivo dentro de una oración, por decirlo así. El, ¿qué tipo de modificador sería? Directo, y rojo también. El sería un artículo y rojo un adjetivo. Auto, elemento nuclear, es decir, el núcleo del, en este caso, sujeto. ¿Por qué? Porque auto es un sustantivo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, la estructura de un sintagma es modificador, elemento nuclear y modificador. ¿Sí? Seguimos. Tipo de sintagma. Ajá, aquí quería llegar. Dependiendo de qué palabra funcione como núcleo, tenemos los siguientes tipos de sintagma. Sintagma nominal. Palabra o grupo de palabras cuyo núcleo, ¿cuál es? El sustantivo.
sustantivo y eso lo encontramos dentro del sujeto. Ejemplo, los gatos pequeños, ese niño travieso, la pelota nueva, el papá de Javier. Si nos damos cuenta, esto es parte de un sujeto. Y si nosotros analizamos qué elementos encontramos según el cuadro que hemos observado anteriormente sobre el sintagma, podemos decir que es un modificador, un elemento nuclear y un modificador. ¿Qué tipo de modificador? Directo. Ambos. ¿Por qué? Porque están unidos al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace. Ahora, ¿qué tipo de modificador encontramos aquí? O sea, ¿cuál es? Es un artículo. Y el de aquí, un adjetivo. Y el núcleo o el elemento nuclear es el sustantivo en cada una de las oraciones que encontramos aquí en la pizarra. Ese niño travieso. Niño, elemento nuclear, ese modificador, travieso modificador. Artículo, adjetivo. Sustantivo. Lo mismo en la pelota nueva. Modificador, elemento nuclear, modificador. La, artículo, nueva, adjetivo, pelota, sustantivo. El papá de Javier, lo mismo, pero en este caso aquí es un modificador ya no directo, sino un modificador indirecto. ¿Recuerdas por qué? Porque existe un enlace. Ajá, muy bien. Entonces, este es el tipo de sintagma nominal, ¿sí? Ok, continuamos. Sintagma adjetival. Este tipo de sintagma nos dice que es palabra o grupo de palabras cuyo núcleo, ¿cuál es? Un adjetivo, que puede ir acompañado de ¿quién? De un adverbio. Poco agradable, bien grande, bastante travieso. Los caballos eran fuertes. Esos niños son muy inteligentes. Entonces, el sintagma adjetival, el núcleo es un adjetivo, pero puede ir acompañado de un adverbio, como lo podemos observar aquí en estas 5 oraciones. Muy bien. ¿Qué otro tipo de sintagma más conocemos o veremos? A continuación aparecerá en la pantalla. 3. Sintagma adverbial. Ya no es, en este caso, un sustantivo ni un adverbio. O perdón, en este caso, la palabra o grupo de palabras cuyo núcleo, ¿cuál es? Un adverbio. Exacto. Ejemplo, muy temprano. Lo hicimos muy bien. Tu reacción fue demasiado tarde. ¿Sí? Explico aquí. Aquí el sintagma o el núcleo del sintagma no es un sustantivo. En este caso, ¿quién es? Un adverbio. ¿Sí? Un adverbio. Continuamos. Sintagma verbal. Ajá. Así como hubo sintagma nominal, ahora hay sintagma verbal. Dentro del sintagma verbal dice: constituye el predicado de la oración y tiene como núcleo un verbo. Correcto, un verbo. ¿Cuál es el núcleo del sintagma nominal? Un sustantivo. Y el núcleo del sintagma verbal es un verbo. Correcto. Ejemplo, dice: trabaja temprano, vende manzanas, habló con aplomo, Juan pintó un retrato y están cerca. Correcto. ¿Dónde encontramos este tipo de sintagma? Dentro del predicado. Así como dentro del sujeto su núcleo es un sustantivo, dentro del predicado su núcleo es un verbo. Correcto. Muy bien, continuamos. Unidades sintagmáticas. ¿Qué serán las unidades sintagmáticas? A ver, vamos a ver. Dentro de ellas vamos a estudiar 4 elementos muy importantes. Primero, la frase. Segundo, la locución. Tercero, las proposiciones son. Y cuarto, la oración. Aquí es proposición. Muy bien, continuamos. A ver. La frase. Se dice que es el conjunto de palabras con coherencia de sentido, organizadas alrededor de un núcleo y capaz de cumplir una función, pero que no llega a tener sentido completo. Las frases no indican ninguna actitud del hablante, por ello no llegan a tener las características de una oración, es decir, no poseen ni se pueden dividir en sujeto ni en predicado. ¿No? Seguimos. Ejemplo, las hermosas calles de Miraflores. Alumno muy estudioso, buenos lectores, grandes científicos. Seguimos. La locución.
¿Qué es la locución? ¿Tendrá que ver con narrar, con expresar? A ver, vamos a ver, dice. Son aquellas frases que tienen forma fija. Esto quiere decir que no se puede variar ninguno de sus componentes ni su ubicación. Tipos de locución tenemos la sustantiva, el caballero de los mares, las adverbiales, poco a poco, las prepositivas, debajo de, las conjuntivas, no bastante, las adjetivas, de armas tomar, y las verbales, tomar a pecho. Muy bien, seguimos. Ahora tenemos la proposición. Recordamos, en el cuadro no era pre, sino proposición. ¿Qué son las proposiciones? Se dice que es una unidad con sentido completo, pero que carece de independencia sintáctica. Una proposición siempre forma parte de una oración compuesta. Muy bien. A ver, vamos a ver ejemplo. Dice, Enrique cita un poema y Estela canta un vals. Si nos damos cuenta, esto es una oración compuesta. Muy bien. ¿Habrán proposiciones aquí? Sí hay. ¿Cuáles son? Vamos a verla. Una y dos. Hay dos proposiciones, es decir, esta oración posee dos proposiciones que también es calificada como oración compuesta. La primera proposición es Enrique cita un poema y la segunda, Estela canta un vals. Y profesor, la I, ¿qué sería? Ajá, lo descubriremos a ver. Otro ejemplo, tenemos, la lengua es un conjunto de signos y se realiza en el habla. El anterior que te decía que era esta una oración, oración compuesta, correcta. ¿Tendrá proposiciones? A ver, vamos a verla. Si hay una y dos. La primera proposición es, la lengua es un conjunto de signos, y la segunda proposición se realiza en el habla. Entonces, ¿cuántas proposiciones hay acá? Dos. Y te decía, ¿qué sería y en el anterior también? ¿Qué sería esa palabrita? A ver, vamos a descubrirla. Es un nexo, o llamada también enlace. Estos nexos o enlaces que se van a encontrar en una oración compuesta cumplen una función de preposiciones. Recuerda, dice, solo las preposiciones, no preposiciones aparecen en oraciones compuestas. Lo tenemos aquí, ¿sí? Preposiciones es diferente a proposición. Seguimos. La oración. Ahora sí, llegamos ya con todos los conocimientos antes al tema de la oración. ¿Qué conocemos nosotros por medio o como definición de la oración? A ver, se dice que la oración es la unidad sintáctica más importante. Correcto. ¿Por qué? Porque es una palabra o un conjunto de palabras que posee 1. Sentido completo, 2. Entonación propia y 3. Independencia sintáctica. Ejemplos tenemos, mis amigos viajaron al sur de Lima. ¿Tiene sentido? Sí. Buenos días, también tiene sentido. No estudio para el examen del martes. Y si nosotros le colocamos, por ejemplo, hay a la palabra tilde, cambiaría el sentido. ¿Y qué diría? No estudió para el examen del martes, ¿verdad? El primero dice, no estudio para el examen del martes, y si le colocamos tilde, diría, no estudió para el examen del martes. Muy bien, continuamos entonces. Recuerda, la oración es una palabra, un conjunto de palabras que posee sentido. ¿Sí? Seguimos. Clasificación de las oraciones. ¿Recuerdas? Las oraciones se pueden clasificar de varias formas. Vamos a encontrar aquí según su estructura. ¿En qué consistirá? Dentro de esa estructura encontramos oraciones simples y oraciones compuestas. Las oraciones simples, ¿cuáles son? Aquellas que poseen solo un verbo. Ejemplo, Andrés llegó tarde. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. A ver. Oración compuesta. Son aquellas que poseen dos o más verbos. Vamos a ver. Lucrecia trabaja en el banco y Pedro en el circo. ¿No? En este caso. O poseen más. Lucrecia trabaja en el banco y Pedro en el circo. Seguimos. Según su estructura, en sujeto y predicado. Oraciones bimembres. ¿Qué encontramos aquí? A ver, vamos a ver.
¿Qué son las oraciones unimembres? Son aquellas oraciones que no se pueden dividir ni en sujeto ni en predicado. Hace mucho frío, el primer ejemplo. Luego tenemos oraciones bimembres. Esto simplemente lo estamos recordando porque ya lo sabemos. Las oraciones unimembres no se pueden dividir en sujeto ni en predicado, pero las bimembres sí se pueden dividir en sujeto y en predicado, los cuales van a implicarse mutuamente y van a guardar una concordancia entre ellos. Por ejemplo, tenemos: los manifestantes caminaron por la avenida Abancay. ¿Tiene sujeto? Sí. ¿Cuál es? Los manifestantes caminaron por la avenida Abancay. La pregunta sería: ¿quiénes caminaron por la avenida Abancay? Los manifestantes. ¿Qué se habla de los manifestantes? Que caminaron por la avenida Abancay. Muy bien. Para descubrir al sujeto dentro de una oración también existe o tenemos que hacernos una pregunta. ¿Y a quién le hacemos esa pregunta? Al verbo. ¿Quiénes caminaron? Los manifestantes. Muy bien. Seguimos. Según la actitud del hablante. Cuando hablamos sobre la actitud del hablante, aquí podemos descubrir que las oraciones pueden ser. Vamos a ver. Dice: el emisor al hablar o expresar sus pensamientos adopta diferentes actitudes. ¿Cuál es una de ellas? Ordena. La segunda, afirma, niega, desea, pregunta, exclama, duda, etc. Ejemplo, lo vamos a hacer con una sola frase. Dice: somos peruanos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Enunciando. Somos peruanos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Preguntando. Somos peruanos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Exclamando. Dime si somos peruanos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ordenando. Desearíamos ser peruanos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Deseando. Entonces, según la actitud del hablante, la oración puede ser enunciativa, interrogativa, exclamativa, exhortativa o desiderativa. Vamos a ver ahora en qué consiste cada una de ellas. Tenemos, a ver, las oraciones pueden clasificarse de la siguiente manera, según el criterio semántico. 1. Representativas. ¿Has escuchado de esta oración anteriormente? No. ¿Por qué? Porque también se le conoce como declarativa o enunciativa. Mayormente la conocemos como enunciativa. Y también pueden ser informativas. ¿Por qué? Porque son aquellas oraciones que afirman o niegan algo. Es decir, el hablante anuncia un hecho de la realidad con el objetivo de informar. Recuerda esto. La representativo referencial son las oraciones enunciativas. ¿Y cuál es su finalidad? Informarnos, ya sea afirmando o negando algo. Este tipo de oración se llama también declarativas, enunciativas o informativas. Ejemplos: ayer hubo práctica de fulbito. Otro ejemplo: ayer no hubo práctica de fulbito. En una me está afirmando y en otra me lo está negando. Pero al final nos está informando algo, un hecho real. ¿Sí? Seguimos. 2. Exhortativas o connotativas. Cuando hablamos sobre las oraciones exhortativas, ¿cuál es su objetivo? A ver, vamos a ver. Son aquellas oraciones que expresan un orden, un mandato, un ruego, un pedido o un consejo. ¿Recuerdan las anteriores cuáles eran? Las representativas, ¿verdad? O llamadas también como enunciativas. ¿Qué hacían? Informar. En este caso, ¿cuál es la función de las exhortativas? La función de las oraciones exhortativas es expresar un orden, un mandato, un ruego, un pedido o un consejo. Estas oraciones se reconocen porque el modo verbal es imperativo y son llamadas también oraciones apelativas. Ejemplo: anda rápido y regresa. Otro ejemplo: por favor, no demores. Otro ejemplo: recoge ese cartón ahora. Está ordenando. Otro ejemplo: abre la puerta. ¿No? También está ordenando, ¿verdad? O haciendo un mandato, un pedido, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Hasta aquí vamos, según la actitud del hablante, estudiando 2: enunciativas y exhortativas. Tercera, dubitativa. ¿Cuál será la función de las oraciones dubitativas? Expresan una duda, vacilación o posibilidad.
casi siempre van encabezadas por los adverbios. Tal vez, quizá, posiblemente, a lo mejor, etc. Ejemplos tenemos: quizá consiga el premio. Otro ejemplo: posiblemente viaje en ómnibus. Otro ejemplo: a lo mejor se apuran y llegan a tiempo. Y otro ejemplo: tal vez nos volvamos a ver. Muy bien, entonces las oraciones dubitativas son aquellas oraciones que van a expresar duda, vacilación o posibilidad. Seguimos. Cuarto tipo de oración: desiderativas. Si las primeras nos enunciaban, las segundas, ¿qué hacían? Nos ordenaban o nos hacían un pedido. La tercera, ¿qué hacían? Las terceras oraciones, a ver, deseaban, ¿verdad? No, estas desean, las oraciones desiderativas. Las desiderativas son aquellas que van a expresar o denotar un deseo, un anhelo o una ilusión ¿de quién? Del hablante. Pueden formarse con partículas introductoras o sin ellas. Por ejemplo, ojalá no se demore. Otro ejemplo, que te vaya bien. Son deseos. Otro ejemplo, ojalá vengan todos a la fiesta. Y siguiente oración dice: me gustaría quedarme contigo. Muy bien, si nos damos cuenta, a través de estas 4 oraciones cumplimos la función de las oraciones desiderativas. ¿Cuál es? Desear, anhelar o tener una ilusión, en este caso del hablante. Seguimos. Quinta clase de oración: las interrogativas. Ellas sí son conocidas. ¿Por qué? Porque estas oraciones se expresan a través de una interrogante. ¿Y para qué sirven? Para indagar o preguntar algo que el hablante o nosotros desconocemos. Ejemplo, dice: estas oraciones también son llamadas indagativas o inquisitivas y se clasifican en interrogativas directas. ¿Cuáles son las oraciones interrogativas directas? Son aquellas que presentan como característica el empleo de los signos gráficos de la interrogación. Y tenemos, por ejemplo, aquí: ¿quién se llevó mi computadora? ¿Qué es lo que tiene? Signo de interrogación. Segunda: ¿cuándo volverás a casa? También tiene signo de interrogación. Entonces, ¿qué tipo de interrogaciones son? Directas. Seguimos. A ver, ¿habrán indirectas? Sí, creo que sí. Correcto. Las oraciones interrogativas indirectas son aquellas que se manifiestan en la escritura con la ausencia de signos de interrogación, siendo un detalle relevante el uso de ¿qué? De los verbos de información o conocimiento. Ejemplo, dice: dime quién se llevó mi computadora. Si nos damos cuenta, aquí la palabra quién lleva tilde, es decir, es una pregunta indirecta. Siguiente, les pregunté cómo rescataron al espantatiburones. La palabra cómo también está en forma de pregunta, no con los signos, sino por el simple hecho de que lleve una tilde. Y eso ya está en pregunta indirecta, ¿sí? Ok, seguimos. Las exclamativas. ¿Qué son las oraciones exclamativas? Son aquellas que van a expresar emociones de los interlocutores, tales como alegría, sorpresa, ansiedad, pena, etc. Así como las interrogativas, también las exclamativas, existen 2 tipos de ellas. Uno, las exclamativas directas. Ellas tienen como característica el empleo de ¿qué? De los signos gráficos de la exclamación. Por ejemplo, auxilio tiene los signos de exclamación. ¿Qué es? Feliz estoy. ¿Qué feliz estoy? También, no sé qué decir. También tiene signos de exclamación. Entonces, las exclamativas directas tienen los signos que aparecen en la oración. ¿Habrán exclamativas indirectas? A ver, vamos a ver. ¿Existen? Sí existen. ¿Y cuáles serán? Dice, es la clase de exclamación que carece en la escritura de signos exclamativos. Es decir, no va a llevar estos signos, pero se sobreentiende. Ejemplo, solo puedo decir que feliz soy, ¿verdad? Muy bien, entonces de esta manera hemos estudiado 2 tipos de oración. 1, según su estructura, y 2, la actitud del hablante. Después de haber recordado lo que es el tema de la oración, o de conocer o descubrir
¿Qué es la sintaxis? Y se dicen pues que sirve para ordenar, ¿no?, las oraciones o las palabras y formar oraciones, y de esa manera descubrir cuál es la estructura de un sintagma, que es modificador, elemento nuclear y modificador, y también las unidades sintácticas como son la frase, la locución, las proposiciones y la oración. Ahora vamos a pasar a desarrollar los ejercicios que encontramos en tu libro. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como es un tema que hemos recordado porque ya lo conocemos, vamos a resolver algunos ejercicios y otros los harás tú. ¿Estamos de acuerdo? Ok, a ver, empezamos. Página número 108. Dice: resolviendo en clase. Complete el enunciado. La sintaxis es una disciplina de A, la morfología, ¿recuerdas? B, la gramática. C, la ortografía. D, la fonología. O E, la lexicología. Fácil. ¿Cuál es la respuesta aquí? La B, la gramática. Muy bien. Seguimos. 2. Vamos a ir marcando para no confundirnos. 2. ¿Qué alternativa no presenta un tipo de sintagma? Repito. ¿Qué alternativa no presenta un tipo de sintagma? Nominal, si las hay. Adjetival, también. Adverbial, también, según la clase de sintagma, ¿recuerdas? Articulativo, no recuerdo. Y verbal, si hay. Entonces, ¿cuál es la D? La respuesta es la D. Ella no presenta un tipo de sintagma. Muy bien. 3. Seguimos. A ver, ¿qué me dice la número 3? ¿En qué alternativa encontramos un sintagma verbal? ¿Recuerdas dónde aparecen los sintagmas verbales? En el predicado. ¿Y cuál es su núcleo? El verbo. A ver, dice: hombre perfecto, eterna sonrisa, dulce corazón, la de la mochila azul, o me verás volver. Repito, ¿en qué alternativa encontramos un sintagma verbal? Cuando hablamos sobre sintagmas verbales, decía, constituye el predicado de la oración y tiene como núcleo un verbo. Ejemplo, trabaja temprano. Dentro de esas oraciones, ¿cuál es? Hombre perfecto, no. Eterna sonrisa, a ver. Dulce corazón, la de la mochila azul, o me verás volver. ¿Cuál es? Eterna sonrisa. ¿Seguro? ¿Sí? A ver, ¿tú qué crees? Vas a marcarlo y me lo vas a enviar. Ajá, está fácil. 4. ¿Qué alternativa presenta un sintagma adverbial? Recuerda, los sintagmas adverbiales es la palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un adverbio. ¿Sí? A ver, dice: prohibido, prohibir, los ojos de mi sirvienta, mandil blanco, casa de muñecas, o muy mal. Muy mal, correcto, muy mal. Seguimos. 5. Completa el enunciado. La es una unidad sintáctica que posee forma fija. La es una unidad sintáctica que posee, que dice forma fija. ¿Qué es? Locución, frase, oración, proposición o preposición. Correcto, la locución. A, porque dice, leemos, son aquellas frases que tienen forma fija. Como esto quiere decir que no se puede variar ninguno de sus componentes ni su ubicación, ¿verdad? Entonces la A, locución. Muy bien. 6. ¿Qué alternativa presenta una locución sustantiva? Repito, ¿qué alternativa presenta una locución sustantiva? Recordamos el cuadro, ¿sí? En tipos de locuciones, que era sustantiva, adverbial, prepositiva, conjuntiva, adjetivas y verbales. A ver, vamos a ver. Lágrimas de tiburón, te lo pido de rodillas, casa azul, la ciudad luz o el verano pasado. Lágrimas de tiburón. Muy bien, marcamos la A. 7. ¿Qué alternativa presenta una locución conjuntiva? Recordamos también el cuadro. Sin embargo, de sol a sol, las chicas solo quieren divertirse, billetera mata galán, agua que no ha de beber. Sin embargo, muy bien, marcamos la A.
Correcto. Siguiente, 8. ¿Qué alternativa presenta una oración? ¿Qué alternativa presenta una oración? Los cachorros de Mario, lindo gatito, carta al cielo, quédate a mi lado, la iglesia de los últimos santos. ¿Cuál es? Si tú lo observas, me dirás, profesor, todas son oraciones, ¿no? O en este caso, serán frases. Ajá, aquí viene el dilema, pero es en este caso la respuesta la A, los cachorros de Mario. Muy bien, ¿sí? Seguimos. 9, ¿qué me dice la 9? Indica qué alternativa presenta una oración compuesta. Recordamos, la oración compuesta son aquellas que poseen dos verbos o poseen dos, en este caso, más de un núcleo, ¿verdad? Más de un núcleo, correcto. La casa y la hacienda son mías. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Joaquín y Miguel estudian juntos. El carnicero no me tiene paciencia. O jugamos a las escondidas, María. Ajá. ¿Cuál es para ti? Marcas también aquí tu alternativa como respuesta, ¿sí? Ok. 10. ¿Qué me dice la 10? ¿En qué alternativa encontramos una oración imperativa? Las oraciones imperativas dicen: regresa conmigo ahora mismo, Cristina. Repetimos, las imperativas, ¿cuál es? Esta canción no me gusta. Por favor, no me dejes solo, Roberto. Iremos a cenar mañana. Quisiera decirte que te extraño. Tal vez te lo diga. ¿Cuál es? La B. Por favor, no me dejes solo, Roberto. Siguiente. Marca la oración interrogativa indirecta. Recuerda, no llevan el signo las oraciones o las interrogativas indirectas. Pero se sobreentiende porque la palabra que se lanza como pregunta lleva tilde. A ver, dice: ya deben de estar llegando a Barcelona. Que tengas buen viaje. Dime por qué hay tanta pobreza en el mundo. Hoy nos han visitado los de la comisión del patronato. Qué bien que hayas venido. ¿Cuál es la respuesta? La C. Dime por qué hay tanta pobreza en el mundo. Muy bien. Siguiente. Marca la oración unimembre. Unimembre son aquellas oraciones que no se pueden dividir ni en sujeto ni en predicado. Hoy hace mucho frío. Juan estaba muy enfadado. Pedro le prestó 2 libros de aventuras a su amigo Iván. Al profesor le ha gustado mucho tu trabajo sobre los volcanes. Los niños se marcharon a la casa de Pedro muy contentos. ¿Cuál es? La A. Hoy hace mucho frío. Muy bien. Seguimos. Marca la oración dubitativa. Las oraciones dubitativas son aquellas que van a expresar duda, ¿sí? A ver. Dice: no tengo ganas de jugar. Ojalá no revisen la tarea. Tal vez el sábado vaya. Recoge los papeles que hay en el suelo. El partido de fútbol originó un caos de tránsito. ¿Cuál sería? La C. Tal vez el sábado vaya. Muy bien. Seguimos. A ver. Siguiente oración. 14. ¿Qué nos dice el ejercicio 14? Marca la oración desiderativa. Las desiderativas son aquellas que expresan un deseo, ¿sí? Deseo. ¿Dónde estará Javier? Es una pregunta. Quizás salga hoy. No sé si Juan ha venido. Ojalá haya llegado ya el tren. Juan come pan. ¿Cuál es la respuesta? La D. Ojalá haya llegado ya el tren. Desiderativa. Muy bien. Y la 15 señala la oración imperativa. ¿Qué son las oraciones imperativas? A ver. Dice: no te muevas de tu sitio. María está nerviosa. ¿Qué frío hace? ¿Ha llegado Juan? Juan no tiene hambre. ¿Cuál es la respuesta aquí? La A. No te muevas de tu sitio. Muy bien. Hemos desarrollado ya los 15 ejercicios. De esta manera, pues, ahora te toca a ti. ¿Qué vas a hacer? Resolver reforzando lo aprendido y practicando en casa.
que la encuentras en la página 110 hasta la 112. Son los ejercicios que tú vas a desarrollar. Una vez que lo desarrollas, me lo envías ¿a dónde? Al correo, como de costumbre. ¿Sí? Muy bien, y de esa manera estaré revisando tu tarea. No demores en enviar tus tareas, por favor. ¿Sí? De esta manera, pues hoy hemos terminado con la clase de sintaxis. O yo le he resumido en esta oración, en esta frase. ¿Cómo se llama? La oración. ¿Sí? Muy bien, que tengas buen día. Nos encontramos en la próxima clase. Gracias por permitirme llegar a ti y aprender juntos. Bendiciones. A portarse bien.